Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda en esta tercer sesión de trabajo terapéutico. Como pueden ver, ya estoy mucho mejor. Esto de la parálisis facial sí fue un sustote, sí estaba bastante asustado. Dije, no vaya a ser que me vaya a quedar así chueco como andaba. Pero no, gracias pues a la rehabilitación ya, pues varias cosas yo le hice por todos lados, obvio, homeopatía, esquío, una cosa cuántica, ¿qué más le di? Pues varias, todo lo que me dijeran que podía servir, pues órale, yo le entré y pues gracias a Dios voy mucho mejor. Betty, hola prima, qué gusto que andas por acá. Oigan, pues vamos entrando en este proceso de trabajo terapéutico. Primero, para las personas que estén viendo este video y que no hayan visto los dos anteriores, al menos los de este trabajo terapéutico, sí es importante que vean los dos anteriores. Es importante que vean tanto el video de ir hacia adentro como el video de revisar el presente. Porque como el nombre lo dice, esto es un proceso. Y proceso implica que vamos a ir de paso en paso avanzando en ir pues trabajando en nosotros mismos. Marichuy, ¿cómo estás? Buenos días. Entonces, pues hoy vamos a seguir en este proceso con esta parte que es revisar nuestra historia de vida. Es muy importante que tengamos claro que generalmente la historia de vida, lo que nosotros recordamos, lo que nosotros tenemos en mente de lo que fue nuestra historia, en sí fue contado por los adultos. Yo me acuerdo de la película de Braveheart, de Corazón Valiente, que al inicio, creo, de la película dice, esta es una historia que poco se conoce porque al fin y al cabo la historia es contada por los vencedores. Y así sucede nuestra historia, es decir, nuestra historia, quienes nos dicen que fuimos, fue mucho contado por mamá y por papá o por quien sea que... Gris, ¿cómo estás? Buenos días. O por quien sea que haya sido la persona que nos crió. Entonces es fundamental en un proceso de trabajo profundo que revisemos nuestra historia y sobre todo que validemos la experiencia que nosotros tuvimos de pequeños. Muchas veces lo que mamá y papá dicen respecto a nuestra historia no va a coincidir necesariamente con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros experimentamos cuando éramos pequeños, sino va a ser más desde la mirada de ellos, desde lo que ellos observaron. Y aquí hay algo bien importante, pues a todos los que somos papás, pues generalmente nos cuesta mucho trabajo ver nuestra sombra. Bueno, de entrada, mientras seas hombres que no la vemos, pero nos cuesta mucho trabajo ver esa parte. Y entonces la historia se cuenta quitando la parte de la sombra de mamá y de papá. Y entonces, para poder explicar las cosas que sucedían, más bien esa sombra se quita y se le pone al niño o a la niña. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de esta parte. Hola tío, buenos días. Qué gusto verte, que ya estás mejor. Sí, ya estoy mejor, ya mucho mejor. Estoy como al 70%. Pero bueno, entonces, vamos por ejemplo con esta parte de los berrinches. Cuando alguien llega a terapia y me dice, no, pues es que yo era muy berrinchudo, le digo, a ver, cuéntame un berrinche, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me cuenta, ¿no? No, pues es que estábamos comiendo y yo no me quería comer el brócoli y yo no me lo quería comer y mi mamá y mi papá me decían, te lo tienes que comer, te lo tienes que comer. Y pues yo no quería y me quedaba toda la tarde sentado,
porque me decían no te vas a levantar de la mesa hasta que no te comas ese brócoli, ¿no? Entonces yo siempre les pregunto, ¿no? Y les digo, oye, y si yo hubiera ido de visita ahí a casa de tus papás, yo también me hubiera tenido que quedar ahí sentado, porque a mí no me gusta el brócoli, o si yo también me lo hubiera tenido que comer o quedarme sentado toda la tarde ahí, o qué onda, ¿no? No, bueno, pues no. Y entonces, a ver, ¿quién está haciendo realmente el berrinche? ¿El niño o la niña que no se quiere comer el brócoli? ¿O los papás que quieren obligar a ese hijo, a esa hija, a que se coma el brócoli a huevo? Híjole, o sea, ahora, ¿y aquí qué es lo que pasa? Papá y mamá no ven su berrinche, no ven su rollo de tener que obligar a un hijo, a una hija, a que haga lo que ellos quieren, como si no hubiera un chingo de opciones, ¿no? O sea, pues bueno, te vamos viendo. Si de plano el brócoli no te gusta, bueno, pues vamos intentando con las calabacitas rellenas de queso. No te gustaron así secas, bueno, vamos poniéndole quesito, una salsita. O sea, opciones siempre hay, pero no. Como papá y mamá no ven, les cuesta mucho trabajo ver esa parte, entonces se lo transmiten, te lo transmitieron a ti, y entonces tú eres el berrinchudo. Gracias a Dios, ¿ya estás bien de salud? Sí, ya estoy bien. Hola Elizabeth, buenos días. Entonces, aquí hay que volver a entrar a nuestra historia para poder, sobre todo, validar lo que fue nuestra experiencia. Y bueno, ¿por qué es esto importante, no? Bueno, de entrada, pero vamos empezando con la gente. Yo era de ese club, del club de las infancias rosas, ¿no? No, pero es que mi infancia fue toda bonita, fue toda hermosa, fueron todo alegrías y risas y diversión. No es cierto, no es verdad. Claro que hubo momentos de alegría, claro que hubo momentos de diversión, pero cualquiera que vea a alguien criando a un niño se va a dar cuenta que esos niños viven pues con muchos sentimientos de impotencia, de vulnerabilidad, muy dependientes, y todos pasamos por ahí. No existe la infancia rosa. Si tú eres del club, como yo era, del club de la infancia, no me acuerdo, estaba en la maestría, y entonces estaba con un terapeuta y algo me preguntó de la infancia y yo, no, la mía, pues no, hombre, yo era súper libre, me la pasaba todo el tiempo jugando, en la calle, en bicicleta. Y me acuerdo cómo me vio y se rió y me dice, y tú eres del club de las infancias rosas, ¿verdad? Y yo, pues sí, ¿no? No, pues creo que no existe. O sea, tan solo pensemos, Kevin, ¿cómo estás? Qué chido que etiquetaste a alguien. Oiga, sí, etiqueten a la gente que crean que este proceso de trabajo terapéutico les pueda servir. Juan Pablo, ¿cómo estás? Isabel. Entonces, no existe este club. Tan solo la gente que dice, me encantaría volver a ser niño. Les doy 2 días, un día siendo niño. O sea, todo lo que quieras hacer, dependes de otra persona para poderlo hacer. De entrada, ¿no? ¿Quieres ir al parque? Necesitas que te lleve. ¿Quieres comprarte tal cosa? Pues necesitas pedírselas para que te la den. ¿Quieres comer tal cosa? Necesitas que alguien te la haga, que alguien te lleve. Estamos en esta etapa de la infancia en total dependencia. Y muy impotentes porque no tenemos el poder para construir la realidad que queremos. Entonces, es importante que empecemos a cuestionar lo que nos dijeron que fue nuestra infancia y empecemos a profundizar y a preguntarnos que ahora esta sesión, al igual que las 2 anteriores, va a estar dividida en 2 partes. Esta primera parte donde hablo un poco más de la teoría y la segunda parte donde vamos a hacer un ejercicio, en este caso de ir recorriendo la historia para ir cuestionándonos e ir recuperando lo que fue nuestra propia experiencia. Gracias también a los que están compartiendo el video. Puedo ver acá, Dani, gracias.
A las personas que le ponen ahí compartir, pónganle ahí en compartir para que salga también en sus timelines en Facebook y más gente tenga acceso a esto. Ok, entonces otra de las cosas, ¿no? La típica es, a ver, el pasado ya pasó. ¿Para qué me meto al pasado? ¿No? Es la típica, ¿no? Ya pasó. ¿Para qué me meto? Híjole, pues lo que pasa es que si el pasado se quedara en el pasado, efectivamente no nos interesaría para nada. El problema es que el pasado no se queda en el pasado. El pasado moldea nuestro presente y tenemos que ver de qué manera lo moldea. Tan solo, bueno, vamos viendo cuando una gacela nace, ¿no? Nace y en 4 horas, 5 horas, ya sabe todo lo que necesita para poder sobrevivir, ¿no? Primero nace y su cerebro todavía no está listo, no sabe caminar, no sabe correr, no lo sabe. Necesita en esas 4 horas su cerebro aprender cómo caminar y aprender cómo correr. Una vez que pasan esas 5 horas, la gacela ya camina, ya corre y vámonos, y ya sabe, ya su cerebro ya aprendió todo lo que necesita aprender para sobrevivir. Por algo, una gacela, si la cambias a otro ecosistema, se muere, ¿no? No dura. ¿Por qué? Porque no tiene esta capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos. Esas 5 horas en donde el cerebro hace las conexiones cerebrales que la gacela necesita para sobrevivir, para nosotros los seres humanos son 15 años. 15 años en donde nuestro cerebro está aprendiendo cómo es el mundo. Por ejemplo, hace años vi un documental sobre los bebés, cómo aprendían y todo eso. Y en los primeros meses, un bebé puede ver, si tú les pones diferentes chimpancés, puede ver las diferencias en las caras y reconocer al chimpancé en A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Ve y los reconoce, así como nosotros a los humanos. Y el bebé tiene esta capacidad de hacerlo. Meses después, el bebé pierde esa capacidad porque se enfoca solo, o sea, se da cuenta que en su mundo no va a andar viendo muchos chimpancés. Y todo esto es orgánico del mismo cerebro. Y entonces esas conexiones ya no se hacen y se enfocan en reconocer los rostros diferentes, porque en su mundo no va a estar viendo chimpancés, lo que va a estar viendo son humanos. De esa misma manera funciona nuestro cerebro para todo. Y entonces nuestro cerebro, durante esos primeros 15 años de vida, se adapta al mundo que está viviendo. Tú te adaptaste al mundo que estabas viviendo. Y es muy importante que tengamos claro que el mundo que estábamos viviendo de niños no era el mundo real, era el mundo que mamá y papá o la persona que nos haya criado creó para nosotros. Y a ese es al mundo al que nos adaptamos. Y es el mundo que seguimos replicando ya siendo adultos en un mundo que no es aquel mundo. Si yo crecí en una familia en donde cada vez que hablabas de ti se burlaban, pues yo aprendí que exponerte era muy peligroso y entonces mi cerebro, mi estructura se generó para un mundo en donde no podías compartirte con los demás, porque eso era muy peligroso, muy doloroso y todo lo que dijeras iba a ser usado en tu contra. Ese no es el mundo real. En el mundo real tú puedes hacer vínculos con personas en las que puedas confiar, con personas con las que puedes exponerte y van a tomar tu corazón de manera amorosa. Sin embargo, ese no es para el que esta persona se estructuró. Entonces va a estar en un lugar en donde hay posibilidad de generar vínculos con personas que reciban quién eres de una manera amorosa, pero esa persona no lo va a ver y va a seguir sin poderse conectar con los demás, compartir
y comunicar con los demás. Vamos hasta aquí. A ver, déjenme checar algunas de las cosas que han puesto por aquí. Muchos saludos, muchos saludos. Adriana, ¿qué onda? Mara, Isabel. A ver, vamos viendo qué más. Luego aquí el chat es un poco raro. Manik, ¿qué tal? Rox, David, ¿cómo estás? Julia, tía Teresa Cortázar, ¿qué tal? Ok, hasta aquí vamos. Entonces, esta idea de que el pasado se quedó en el pasado, vamos quitándola, vamos deshaciéndonos de eso porque no es verdad. Si se hubiera quedado en el pasado, claro que no nos importa. ¿Para qué nos metemos a retomar cosas dolorosas? La cosa es que esas cosas dolorosas están moldeando tu vida hoy. Por eso hay que entrar ahí y por eso hay que rescatar nuestra propia experiencia de lo que vivimos y por eso hay que sacarnos de ahí. Que vamos a ir trabajando eso en este proceso de trabajo terapéutico, que repito, no es terapia, pero es terapéutico. Vamos a ir cada uno profundizando. Fundamental, le repito, si eres alguien que apenas está entrando en esta charla, hay que ver las dos anteriores, porque si no recorrimos el camino anterior, varios de ustedes supongo que ya hicieron los trabajos de las charlas anteriores, esta cuestión de mirar hacia adentro, esta cuestión de estar en el presente volteando a darme cuenta cómo estoy viviendo mi presente y esta parte de ver mi presente y cómo se va conectando con la historia que lo hablamos en la sesión pasada para hoy poder ir revisando nuestra historia ya con una mirada diferente de lo útil que nos puede ser. Gris, la programación de nuestros padres nos define y la de tus padres es la de sus padres y se va pasando de generación en generación. Toda esa maneras de estar en el mundo en donde nosotros no tuvimos realmente la oportunidad de poder mostrar nuestra esencia, sino tuvimos que adaptarnos a esa realidad que nos mostraron. Y aquí no se trata necesariamente de algo, o sea, de sombra, de algo. Puede ser la luz, puede ser que yo estaba en una familia en donde siempre te escuchaban, ¿no? Lo cual obviamente me construye con la capacidad de sentirme escuchado, pero luego cuando esté en una situación donde no me escuchan, me va a costar trabajo adaptarme a esa situación porque mis redes neuronales se construyeron para esa otra realidad. Saludos, primo, qué bueno que ya estás mejor. Sí, ya, estaba bien chueco, ¿no? El otro día me vi el video que subí hace unas semanas y sí daba ñáñaras. Oigan, ok, entonces, vamos nada más viendo cómo el cerebro se va adaptando. Nosotros, como en este ejemplo de los chimpancés que les ponía cuando éramos bebés, estamos totalmente abiertos de posibilidades, ¿no? Y si tú ves, y esto lo vamos a ver más a fondo en la siguiente charla, a un niño, a una niña, en la siguiente sesión, de 3, 4, 5 años, la palabra que los define, todos probablemente vamos a estar de acuerdo con eso, es la espontaneidad. Son espontáneos. Es decir, ¿qué significa ser espontáneo? Que tienes mucho menos comportamientos programados, sino te adecuas mucho más a lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Son espontáneos, están aprendiendo y entonces recorren su esencia de una manera muy libre. Lisette, qué bueno que andan compartiendo. A ver, quiero ver qué opinan también de esto que estoy compartiendo, recuerden, haciendo esto muy de diálogo. Lisette, sí, los ejercicios anteriores me han ayudado a reconocer más fácil las veces que reacciono desde la niña que fui y no desde mi presente. Voy aprendiendo a hacer cambios. Qué bueno, de eso se trata. Muchas veces
en muchas situaciones en donde nos atoramos es porque no estamos desde el adulto que somos, sino desde la niña o el niño que fuimos. Ok, entonces, nosotros nos movemos libremente en esa esencia, pero después, más o menos, cuando ya entendemos, porque cuando eres muy niño, 2, 3, 4 años, aunque te regañen, no acabas de entender muy bien por qué te están regañando, ¿no? O sea, y entonces el niño o la niña sigue más o menos comportándose igual, ni siquiera entiende bien por qué lo regañaron, por qué se enojaron sus papás. Ya un poquito más grandes, 5, 6, 7 en adelante, ya el niño empieza a entender que esas partes suyas de su esencia no sirven para ese mundo en el que está creciendo. Y entonces sucede algo que es muy importante para sobrevivir, en donde el niño o la niña abandona esas partes que eran suyas porque ya no le sirven para ese mundo, se da cuenta que no le sirven, ¿no? Si ves en una familia que está muy apagada y tú llegas todo emocionado, se siente muy feo llegar todo emocionado y no encontrar resonancia. Entonces aprendes a no vibrar tanto porque tu familia no vibra, ¿no? Y entonces aprendes a esas partes tuyas de emocionarte, de disfrutar, a dejarlas a un lado. Y entonces aprendes nada más a habitar las partes más apagadas. Angélica, ¿cómo estás? Así es, somos el resultado de generaciones pasadas, pero también somos la oportunidad de crear algo diferente y para eso se requiere ver hacia adentro. Benditas terapias. Qué chido, Angélica, que te están funcionando. Sandra, ¿cómo estás? Entonces, empezamos a abandonar esas partes de nuestra esencia y nos empezamos a convertir como en una caricatura de nosotros mismos. Hay que revisar, y ahorita, como les digo, en esta segunda parte de la sesión de hoy vamos a ir revisándolo. Primero quiero, como toda esta parte teórica de por qué es importante entrarle aquí. Entonces, ese mundo para el que tú te adaptaste es el mundo que crearon tus papás o quien sea que te haya criado. No es el mundo real. Ahora, ¿cuál es la bronca? La bronca se va por dos lados. Uno es, no es el mundo real y entonces de repente chocamos con el mundo y si no nos cuestionamos cómo fue que aprendimos que el mundo era así, la adaptación nos cuesta mucho trabajo. Por otro lado, esta parte es bien complicada. Aquel mundo es el mundo, como es el mundo con el que nos estructuramos, es el mundo con el que nos sentimos como al que pertenecemos. Y entonces es el mundo que vamos a recrear en nuestro presente. Y no es que esté mal recrearlo, pero hay que recrearlo bonito, cabrón. ¿Para qué recreas lo feo? Y sin embargo recreas ambos. No nada más recreas lo bonito, que es la parte de luz, la parte de, pues de lo bonito que aprendiste en tu familia, también recreas lo jodido que aprendiste en tu familia. Y entonces, si yo crecí en una familia agresiva, en una familia violenta, pues ¿qué crees? Eso es con lo que te sientes cómodo. Aunque digamos, pero ¿cómo vas a sentir con la violencia cómodo? Pues es lo conocido. Entonces, es como, por ejemplo, no sé, cuando has vivido toda tu vida en una colonia y luego de repente te cambias a una colonia muchísimo más chida y es como, ay, extraño mucho esto y extraño mucho aquello y, oye, pero está mucho más chida, pues sí, pero extraño lo otro, ¿no? Entonces, aquí se genera una doble dificultad, porque no solamente, ándale un mosquito, porque no solamente voy a estar enfrentándome con esas partes del mundo o no aceptando esas partes del mundo que son más bellas, sino además voy a tratar de recrear aquello de lo anterior. Por eso necesito empezar a rescatar cuando yo de niño decía, es que eso no está chido, es que eso no me gusta,
es que eso me duele, es que eso me lastima, es que esto no me hace sentido. Que obvio de niño muy pequeño no lo elaborabas, pero sí tenías las sensaciones de que eso no estaba chido. Olivia, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. Gracias por estar de nuevo por aquí. Me da gusto que esté bien. Sí, gracias, oigan, y gracias por sus buenos deseos. Eso también fue parte de la ecuación para que haya mejorado tan rápido. Hola, Adolfo, qué gusto verte ya muy recuperado. Un abrazo. Hola, Sandra. Sí, gracias, gracias por sus buenas vibras. La neta, llenaron todo mi Facebook de buenas vibras. Gracias, la neta. Ok, bueno, continuemos. Entonces, va por estos dos lados. Tanto lo que no voy a ver lindo del mundo porque no se adapta a lo que yo aprendí a ver, como que yo voy a seguir creando ese mundo, aunque me podría vivir en un mundo mucho más pleno. Si yo, repito, me crecí en un entorno de violencia, pues por un lado voy a elegir probablemente una pareja que maneje la violencia, o si no elegí una pareja que maneja la violencia, yo me encargo de frustrarlo al cabrón, frustrarla a la cabrona para que lo saque, porque así aprendí. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué triste, pero pues hay una esperanza, como decía Angélica hace rato, que es meternos a trabajar en nosotros. Sí, porque la típica, ¿no? A lo mejor mi brújula estaba bien y elegía una pareja que no era agresiva, pero pues yo me encargué de que se volviera agresivo, de que se volviera agresiva, de tanto que estuve ahí chingui jode para que sacara y volver a sentir aquello que era para lo que mi cerebro se estructuró. Somos víctimas de víctimas, pero gracias a los dictados de nuestra alma, esencia, despertamos porque vemos otras realidades, ¿sí? Vemos y construimos, pero para hacerlo hay que empezar a cuestionar esto. Por último, antes de entrarle ya a la parte del ejercicio que vamos a ir haciendo juntos, es la parte de las etiquetas en nuestra historia. Empieza a cuestionar mucho las etiquetas. Todas las etiquetas, son limitantes. Aunque te guste tu etiqueta, aunque te guste que te hayan dicho que eras el inteligente, o que eras la bonita, o que eras el que todo lo puede, la que todo lo puede, cualquier etiqueta es limitante porque te limita tu capacidad de moverte en la vida. Todos somos listos y todos somos tontos, depende de la situación en la que estemos. Y es una riqueza que nos podamos permitir ser ambas. Si no me permito ser tonto, ¿a qué horas aprendo? ¿A qué horas pregunto y digo, esto no lo entendí? No, pero si yo siempre tengo que ser listo, no, güey, pues no pregunto, porque todo lo que yo diga tiene que ser iluminador para los demás, ¿no? Si no me permito ser sangrón, y yo siempre tengo que ser lindo porque fue la etiqueta que me pusieron, ¿a qué horas voy a poder ponerle límites a los demás? ¿A qué horas voy a poder decirle a alguien, oye, eso que hiciste no me gustó? No, tengo que sonreír y, como esto que dicen, comer caca sin hacer caras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo soy lindo. No, o sea, cualquier etiqueta que te hayan puesto es una limitante y tienes que cuestionarla, cuestiónala, porque en otra familia no tendrías esa etiqueta. Si tú tenías la etiqueta del tonto, en otra familia serías el listo. Si tú tenías la etiqueta del desmadre, en otra familia serías la tranquila. Si tú tenías la etiqueta de la berrinchuda, en otra familia serías la empoderada. Cualquier etiqueta con la que hayas crecido, hay que cuestionarla porque es limitante y puede ser limitante a grados terribles. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de mi mamá, que ya, mamá, estás allá arriba viéndonos a todos, que, lo digo y sí me mueve, todavía ando en el duelo yo de mi mamá, sí está, es difícil, pero bueno, mi mamá
creció y a ella le pusieron la etiqueta, mi mamá, pues por ahí pueden verlo en el Facebook, la foto que subí de mi mamá de joven, y pues estaba bien bonita, ¿no? Pero mi tía era más bonita que ella. Y entonces ella creció con la etiqueta de la fea, de la lista, pero fea, ¿no? Porque era muy inteligente, y también era muy bonita, pero ella no lo veía porque mi tía era más bonita, y entonces ella creció con la etiqueta de la fea. En otra familia hubiera sido la bonita, pero creció con la etiqueta de la fea, a nivel de recortarse en las fotografías. Y ahí chéquenle en mi timeline de Facebook, chéquenla y van a ver la foto. Es choqueante porque dices, güey, ¿cómo? ¿Pero por qué se sentía fea? Pues sí, porque la etiqueta de la bonita era la de mi tía y la de ella era la lista. Así creció. Esa es la bronca también con las etiquetas, que una vez que alguno de los hermanos ya agarró una etiqueta, ya valiste madre, güey, porque ya, si el otro cabrón es listo, pues tú ya no vas a ser listo, ¿no? Y no es así, no funciona así. Cuestiona todas las etiquetas que tengas. Así te gusta esa etiqueta, es una limitante, porque necesitas aprenderte a vivir también en la otra polaridad. Porque en la vida vas a necesitar momentos en las que necesitas eso que tu etiqueta niega. Carmen, ¿cómo estás? Para mí las etiquetas, aunque sean positivas, coincido que sí me limitan. Por ahí dicen que al ponerle nombre a algo lo limitas. Totalmente eso. Antes daba una clase que se llama Desarrollo del Pensamiento. Todos los conceptos son limitantes porque necesitas quitar cosas para poderlo nombrar. Pero bueno, eso es otro rollo. Ya luego algún día nos meteremos por ahí. Ok, bueno, pues vamos empezando a trabajar con esta parte de revisar tu historia de vida. Toma en cuenta todo lo anterior para poder hacer el ejercicio que vas a hacer ahorita. Es decir, necesitamos varias cosas. Uno es que recuperes tu propia visión. Y ahorita que hagas el ejercicio, ponle mucho menos peso a lo que te dijeron y ponle mucho más peso a lo que tú experimentaste, a lo que tú viviste. Dos, cuestiona lo que te dijeron. Si te dijeron que eras berrinchudo, quién sabe. Muy probablemente no eras berrinchudo. Generalmente los niños no hacen berrinche. ¿Pero cómo? Ya lo he hablado en muchas charlas. ¿Pero cómo que no hacen berrinche? Sí, el niño lo que está haciendo es pidiendo algo que para él o para ella es muy importante. Y, a ver, bueno, nada más porque esto les va a servir para su historia. Cuando tú ves en Walmart, en Soriana, a un niño, a una niña, haciendo un berrinche porque no le compran el juguete, y tú lo ves que parece que se está muriendo, se está desgarrando de dolor, ese dolor del niño es real. En verdad lo está sintiendo en su vida, forma parte de su vida. Pero bueno, ¿qué pasa si le compras el juguete? Se pone contento. ¿Qué va a pasar con ese juguete? ¿Cuánto tiempo va a jugar con él? ¿Un día? Y luego ya se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque lo que el niño necesitaba en realidad no era ese juguete. Ahí el niño lo que está haciendo es, ¿qué necesita el niño? La niña necesita mirada, aceptación, cariño, que lo hagan sentir valioso, valiosa, que mamá y papá se conecten con ella. Necesita esa conexión profunda con la gente que lo está criando. Eso es lo que necesita. Pero muchas veces los papás no dan eso, no lo dan. ¿Por qué? Pues porque están muy ocupados en llenar sus propios vacíos, sus propios huecos. La próxima sesión vamos a entrar a eso. Están demasiado preocupados en llenar sus cosas. Y entonces, ¿qué sí le dan al niño? Pues lo que nuestra sociedad te dice, eso sí lo tienes que hacer. Cosas materiales, ¿no? Y entonces, esa niña, ese niño, transfiere estas necesidades no satisfechas, lo transfiere a eso que sí me das, que son cosas materiales. Entonces, cuando tú no le compras ese juguete, ese niño, que no importa que se lo compres o no, la respuesta no es comprárselo, la respuesta es llenar las otras cosas. Pero bueno, cuando tú no le compras ese juguete, esa niña conecta con toda esa frustración, impotencia, dolor de todo lo que no está recibiendo.
Y entonces hace este berrinchazo que en realidad, si lo vemos profundamente, no es un berrinche, es un grito de dolor. No por ese juguete que no le compraste, sino por todas estas cosas que no te llenaron. Entonces, es importante, ahorita que vayamos a ir recorriendo tu historia, que lo veas desde esa mirada, que conectes. Este es el tercer punto que te voy a pedir para ahorita que vamos a revisar esto. Conecta con las emociones y sentimientos que tenías de pequeño. No lo que te dijeron, lo que tú sentías de pequeño, lo que tú experimentabas. Y para eso, bueno, pues entramos a la primera sesión, que es ir hacia adentro. Ahorita prepárate para ir hacia adentro, para ir revisando aquello. Primita querida, y las etiquetas se repiten de manera generacional, incluyendo los nombres de ancestros, ya sea vivos o fallecidos. La historia se repite. Me cayó un balde de agua helada. Sí. Y bueno, siempre estamos a tiempo de romper esto. Siempre. Pero tenemos que verlo. Este balde de agua helada que dices, Betty, es abrir los ojos y decir, no me tengo por qué vivir así. Porque todos los que ya somos adultos, la neta ya podemos construirnos la vida que queramos. Ya podemos, pero no lo hacemos, repito, porque nuestro cerebro sigue repitiendo aquellos patrones. Entonces, hoy, al recorrer nuestra historia, vamos a empezar a buscar estos patrones, a buscar y a revisar y a validar la experiencia que nos va a hacer reconectar con aquello que nos gusta y aquello que no nos gusta, para podernos construir una vida así. Lo he dicho en sesiones anteriores, está ese meme en Facebook, ¿no? Que dice, ¿te acuerdas cuando eras niño y no podías esperar a ya ser adulto y poder hacer lo que tú quisieras? ¿Cómo vas con eso? Y a veces vamos muy lejos. Marichuy, cierto, las etiquetas limitan. A mí me etiquetaron como la intelectual en una tarea de inglés. Fui la única que la llevó. A todo el grupo lo castigaron sacándolo al patio y ellos jugaron varias horas muy rico y yo me quedé aburrida y sola en el salón. No manches, ahí el castigo fue en el momento, ¿no? Y sí, pues, por ejemplo, me dicen el intelectual y pues entonces tengo que demostrar, por ejemplo, que sé de todo, ¿no? Y entonces cuando alguien saca un tema, por ejemplo, el otro día estábamos en un juego, ¿no? Estábamos haciendo un juego y alguien no sabía algo y haz de cuenta que se desprograma por no saber algo, ¿no? Y es, güey, pues tenemos el derecho de no saber algo. Y me ha pasado, ¿no? Que me dicen, incluso algo de Gestalt, oye, tal cosa, ¿sabes lo que es? No sé. ¿Cómo no sabes? Pues no, güey, no sé, cabrón. A ver, pues explícame, ¿no? O sea, no estamos obligados a saber todo. Y entonces, quien en este caso, que dices, Marichuy, si tengo la etiqueta de ser intelectual, siento que tengo que saber todo y si no sé algo, hasta lo tomo como una agresión y es, espérate, cabrón, o sea, ¿se vale no saber algo? ¿Cuál es la bronca? Tenemos la oportunidad de reprogramarnos. Sí, un proceso terapéutico en gran parte es un proceso de reprogramación. Ok. Con estas tres cosas vamos entrando a nuestra historia. Entonces, primero, cierras tus ojos unos segunditos, llegando a este espacio, respira, sintiendo el aire entrar, sintiendo el aire salir y ve hacia adentro, conecta contigo, ¿ok? Pasamos de la parte teórica a la conexión. Entra contigo, entra en contacto contigo, respira y yo voy a ir haciendo preguntas en donde pues tú te las vas a ir contestando, vételas contestando. Cuando termine la sesión yo te invitaría a que anotes lo que encuentras, porque si no luego se diluye. Yo te invitaría a que lo anotes, pero por lo pronto, bueno, vamos, ahorita no lo anotes, ya que termines, ahorita enfócate en ir hacia adentro, Entonces la primera pregunta, nos vamos a ir por etapas, primero hasta los 6 años, que es como la etapa del kinder, luego de los 6 a los 12, que es, de kinder, que es de los 6 a los 12, que es la etapa de la primaria, y luego vemos si alcanzamos a llegar a la secundaria.
vámonos al año cero, o bueno, ni siquiera al año cero, vamos a los menos 9 meses, es decir, el embarazo de tus papás. Y aquí sí, bueno, va a tener que ver más con lo que te contaron. Si tus papás estaban juntos, si no estaban juntos, si querían niños, si querían niña, si eras esperada o no esperada, si eras deseado o no deseado, cómo vivieron tus papás el embarazo. Y aquí, no solo, en todo lo que vamos a hacer ahorita, no solo invites a tu memoria, invita a tu intuición, ¿ok? No importa que no te acuerdes, intúyelo. Intúyelo, ¿cómo habrá sido? Una vez que pasamos por esta etapa y que ya te preguntas esta etapa de cuando estabas en el vientre de mamá y de papá y de cómo era al mundo al que llegaste, al fin y al cabo, la pregunta es ¿a qué mundo llegaste? ¿En qué mundo eres concebido? ¿En qué mundo eres concebida? Pregúntatelo. A ver, ¿cómo habrá sido? ¿Me esperaban? ¿No me esperaban? ¿Era deseada o no deseado? ¿Y cómo vivieron mis papás el embarazo? ¿Se casaron embarazados o no? ¿Estaban esperando y estaban planeando todo para que yo naciera? Pregúntatelo cómo habrá sido. Ok, pregúntatelo y vamos a pasar a la siguiente etapa, que 3, 4, 5 años. Y la primera pregunta aquí es, en esa etapa, a tus 3, 4, 5 años, ¿cómo era tu relación con tu mamá? ¿Cómo era tu relación con tu mamá? Y no se vale responder buena o mala, porque buena o mala para cada persona es diferente. No, descriptivamente, a ver, ¿cómo era? Y tampoco importa que no te acuerdes, intúyelo, conoces a tu mamá. ¿Cómo habrá sido tu mamá con esa niña, con ese niño de 3 años, de 4 años, de 5 años? ¿Cómo habrá sido? ¿Se vinculaban? ¿No se vinculaban? ¿Jugaban? ¿No jugaban? ¿Tu mamá estaba solamente enfocada en las labores del hogar? ¿O además de eso también se conectaba contigo? ¿Cómo era tu relación con ella? Y evoca, repito, no tanto lo que te dijeron, sino las sensaciones que tú tenías cuando eras pequeña y te relacionabas con ella. ¿Qué sensaciones llegaban en ti? Ok, explóralo y ahora pregúntate, ¿cómo era tu relación con tu papá? De la chingada. Ok, checa cómo, o sea, cómo era de la chingada, Lucy. ¿Qué pasaba? ¿Qué sensaciones habían en ti de niña cuando te vinculabas con tu mamá? Ahora vamos entrando a la relación con papá. ¿Estaba o no estaba? Si sí estaba, ¿cómo era cuando estaba? Y si no estaba, ¿cómo era para ti que no estuviera? Muchas veces me dicen, no, mi infancia fue rosa, yo estaba todo perfecto, me hacían de comer, me daban mi ropa, me llevaban a la escuela, me compraban juguetes. No, era una gran infancia. Y siempre les digo, oye, pero en un orfanato también les dan ropa, también los llevan a la escuela, también les dan de comer y también compran juguetes. No, vamos más adentro, a la parte de conexión, de vinculación. ¿Qué tan profunda era tu relación con tu papá? ¿Qué tanto tú de niña, de niño, sentías que tu papá te escuchaba lo que tú le dijeras, que tu mamá te escuchaba lo que tú le dijeras? Profundiza en tus emociones, profundiza en tus sentimientos al estar con ellos o al no estar con ellos. ¿Cómo los sentías? ¿Qué pasaba cuando veías cómo se relacionaban otros amigos, otras amiguitas con sus papás? ¿Qué observabas? Recuerda, no importa si no tienes recuerdos, intúyelo. Deja
deja que tu inconsciente te lance información de cómo pudo haber sido. Total, no estamos aquí haciendo algo que lo va a revisar el Ministerio Público que sea exacto. No importa que no sea exacto. Vamos a tu experiencia y vamos a cómo lo viviste tú, que está allá dentro de ti. Esa información está en ti, no está en ningún otro lugar. Ok, una vez que vemos cómo era tu relación con tu mamá o cómo era tu relación con tu papá, vamos a cómo era la relación entre ellos. ¿Cómo se llevaban entre ellos? Mi papá me rescató de mi mamá desde que solté el pañal. La relación con mi papá fue genial. Y aún así, fíjate, aquí luego pasan cosas, ¿no? Que es, mi mamá era lo mejor y mi papá era el diablo, ¿no? Pues, ¿qué creen? Los dos eran humanos, los dos tenían un lado de luz, los dos tenían un lado de sombra, y los dos tenían más o menos la misma neurosis, ¿eh? Porque una persona con una neurosis acá no se junta con una persona con una neurosis acá. Sin embargo, para el niño, uno de los dos a veces funciona como un rescatador, y entonces me aferro a él y digo, con mi mamita no se metan, ella era perfecta porque me rescató de mi papá, o al revés. Y en este proceso de trabajo vamos a trabajar con la luz y con la sombra de ambos. Y es fundamental ver la luz y la sombra de ambos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay que ir descubriendo esto que dices, Lucy, bien importante que lo vayas viendo, cachando, recuperando, y desde la visión de la niña que fuiste, desde la visión del niño que fuiste. Entonces, ok, ¿cómo era la relación entre ellos dos? ¿Cómo se llevaban? ¿Había comunicación? ¿No había comunicación? ¿Cómo manejaban los conflictos? ¿Había agresiones? ¿No había agresiones? ¿Había compañerismo? ¿No había compañerismo? ¿Se divertían? ¿Se comunicaban? ¿Cómo era la relación entre ellos dos? Empieza a observarla desde la mirada de la niña que fuiste, desde la mirada del niño que fuiste. Ok, pasamos a la siguiente. Esta también es muy importante, que es cuando tu mamá y tu papá se frustraban porque no hacías lo que ellos querían o porque hacías algo que ellos no querían que hicieras. Cuando se frustraban porque se te caía el vaso con agua, porque no te comías lo que ellos querían, porque no eras tan lista como ellos querían, porque aquel día no lo hiciste como a ellos les parecía. Cuando se frustraban, ¿cómo manejaban esa frustración? ¿De qué manera lo hacían? Había golpes, ¿no? Que luego es muy curioso, ¿no? Cómo se justifican los golpes. Y para mí, siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Cuando alguien justifica, bueno, pero eran unas nalgadas de repente, nada más. Siempre les digo, a ver, si en una prisión se filtrara el video de un policía dándole golpes a un preso y se filtrara el video y lo sacaran en el noticiero, ¿qué pasaría? ¿Qué haría la gente? Se indignaría y ese policía perdería su trabajo. Y estamos hablando de un preso, de un adulto, de un cuate todo rudo, lo que quieras, pero que el güey pierde su trabajo porque no está permitido que le pegues a otro ser humano. Ay, ahora estamos hablando de niños de 3 años, de 4 años, de 5 años. Definitivamente jamás va a ser válido golpear a tu hijo. Nunca. Si lo golpeaste ya perdiste. Y tú eres el que no sabes qué hacer con tu frustración. Si te golpearon, tus papás no sabían qué hacer con su frustración. Ahora, a lo mejor no había golpes físicos, pero hay que ver si no había golpes de energía. ¿Qué es un golpe de energía? Un golpe de energía es cuando el niño está como muy tranquilo y de repente llega el papá y, a ver, chingado, ya te dije que no. Puta, ¡fum! Si lo viéramos energéticamente hablando, es como estos superhéroes que le hacen así y sale la energía totalmente, ¿no? Yo hace
hace unas semanas, hace 4 semanas, le di un golpe de energía a mi hija muy fuerte que me dolió mucho y le dolió mucho a ella, porque la neta no está acostumbrada. Yo estaba muy asustado con esto de la parálisis facial. Venía del doctor, me acababa de decir que a lo mejor iba a durar hasta 6 meses, que muy probablemente no me iba a recuperar al 100. No mames, yo andaba asustadísimo y me acaba de poner unas gotas, porque además no me había llevado las gotas y llevaba como 4 horas sin gotas, y entonces el ojo se resecaba y me podía hacer daño. Entonces llego a la casa, me acuesto, me pongo las gotas y mi hija jugando me avienta un paquete de ropa en la cara. No mames. Hulk me quedó poco, ¿no? O sea, sobre todo por esto, o sea, y ni siquiera son los decibeles, no es que le haya gritado tan fuerte, es el golpe de energía que le di. Obviamente después ella estaba llorando con Vale, su mejor amiga, bien, es como mi hija adoptiva. Si andas por ahí, Vale, un saludo, un abrazote. Se va llorando con ella y pues ya después yo me di cuenta de lo que acababa de hacer. ¿Qué sucedió? Toda mi frustración de mi enfermedad se la saqué a mi pobre hija de 10 años, ¿no? Obviamente lo hablé, le dije, oye, sí te pasaste aventándote la bolsa, pero yo me pasé, no tendría por qué haber reaccionado así, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te daban golpes de energía también? ¿Qué tanto te castigaban no hablándote, ignorándote, retirándote su amor porque no hiciste lo que ellos querían, lo que ellos esperaban, lo que para ellos era importante? ¿Cómo manejaban tus papás su frustración? Eso también es muy importante porque es una de las maneras más tajantes de que aprendes cómo es el mundo y cómo si tú te paras en esos lados de tu esencia, el mundo te va a castigar. Y entonces vemos gente a sus 35 años que no se permite, no sé, descansar y en el presente no lo entiendes por qué lo hace. Bueno, pues de niño, cuando lo veían sin hacer nada, había un rechazo terrible de cómo puedes estar sin haciendo nada, ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello. Me acuerdo, por ejemplo, alguien que alguna vez acompañé en terapia que tenían un esquema todos los días por hora de qué tenía que estar haciendo el pobre niño, la pobre niña cada hora. Y creo que tenían 40 minutos para descansar, ¿no? No mames, obviamente esta persona se vivía bien ansiosa, porque todo el tiempo se sentía que tenía que estar cumpliendo un pinche schedule, en donde no podía descansar un solo segundo de su vida. O bueno, podía descansar 40 minutos, ¿no? Pero aún así, si te dicen que puedes descansar 40 minutos, güey, pues estás contando los pinches minutos de que ya se van a acabar, ¿no? O sea, ni siquiera alcanzas a descansar tan bien. Todo este tipo de cosas hay que irlas viendo. Ok, ahora imagínate, ¿no? Imagínate que tenemos aquí una pantalla mágica con la que podemos ver a través del tiempo, a través del espacio, y la prendemos y te ves ahí a ti de 4 años. ¿Qué te ves haciendo? ¿En dónde? ¿Con quiénes? Obsérvate. Y date cuenta de cómo te sientes en esos momentos, como sea que te sientas. Y de qué es lo que cuáles son las imágenes que se te vienen. ¿Estás en tu casa? ¿No estás en tu casa? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes en tu propio mundo, alejándote de los demás? Gris, mi abuela me decía, vas a descansar cuando te mueras. Imagínate, qué fuerte, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué clase de vida vas a vivir, ¿no? Una vida en la que tienes que estar todo el tiempo haciendo cosas y a qué horas conectas contigo. Además, si quieres realmente ser exitoso, muchas de las grandes ideas no surgen cuando la persona la está buscando, sino en los momentos en los que la persona está descansando y ya le vale madre eso y en ese momento, ay, güey, ya se me vino, ¿cómo lo voy a resolver, no? Pierden mucha riqueza, claro, todo este tipo de cosas hay que encontrarlas. Ok, bueno, pasamos a la siguiente etapa.
que es la etapa de la primaria, de los 6 a los 12 años, aproximadamente. ¿Cómo te viviste en esta etapa? Y vuélvete a preguntar lo mismo. ¿Cómo era la relación con tu mamá en esta etapa? Cuando ya estabas un poquito más grande, cuando tenías 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, en mi caso, en la primera etapa del kinder, bueno, mi papá se conectaba mucho con nosotros cuando estábamos chicos, ¿no? Y jugaba y todo eso. Y cuando crecimos, totalmente desapareció de la escena, ¿no? ¿No? Ya no jugaba nada, ya... y fíjate, y fue muy curioso porque lo mismo pasó con mi hija. No sé, así era mi papá, se le facilitaba cuando eras bebé, cuando crecías ya le costaba trabajo, ¿no? Hay gente que al revés, ¿no? Cuando eres bebé no te pela y cuando ya eres niño ya te pelan más, ¿no? Ve descubriendo cómo fue para ti. Y recuerden, esto es bien importante, no se trata de juzgar a nadie, incluso se trata de quitar el juicio y empezar a comprender qué fue lo que sucedió y quitarte el juicio a ti mismo. Porque, ok, ¿por qué ahorita me sigo atorando, chingada madre? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué güey estoy? ¿Sigo tomando las mismas decisiones? Pues sí, vamos entendiendo que esas decisiones que tomas no fueron de a gratis. Fueron porque así aprendiste a sobrevivir, pero para poder hacerlo necesitas echarte este clavado a tu historia. Olivia, no fui golpeada por mis padres, pero sí me marcó la violencia física de mi padre hacia mi madre, por lo que en mi vida adulta atraje un golpeador físico y energético. Por fortuna decidí salir de esa relación, pero sigo trabajando en mi proceso personal a ese respecto. Exacto, sí, esas son las cosas que nos pasan. Empezamos a repetir todo ese tipo de patrones que no los quisiéramos, pero para eso es para lo que nuestro cerebro se adecuó. Ok, entonces en la primaria, ¿cómo era la relación con tu mamá? Y repito, no nada más busques recuerdos, intuye cómo habrá sido. ¿Cómo habrá sido cuando ya empezaste a hacer más cosas por tu cuenta? ¿Lo abrazaba tu mamá o al revés lo veía como que la estabas abandonando y te hacía chantaje para que siguieras con ella? O al revés, te empujaba para que ya fueras lo más independiente posible porque ella ya quería tiempo para ella. Esto igual con papá. Y pregúntate ahora, ¿cómo era la relación con mi papá? ¿De qué manera nos vinculábamos? ¿No nos vinculábamos? Me exigía, buscaba llenar sus huecos conmigo, quería que me convirtiera en una mini versión de él, y si no eras como él era, entonces era malo y entonces te rechazaba. Igual con mamá, todo esto que estoy diciendo aplica obviamente para los dos, para ambos, pero hay que darnos cuenta de qué manera se fue organizando nuestro cerebro, cómo entendimos que era el mundo, y con estas preguntas nos vamos a ir dando cuenta. Y sobre todo, repito, intuyendo cómo fui. No te vayas con lo que te dijeron. Lo que te dijeron no es. Lo que te dijeron es lo que ellos vieron como ellos lo vieron. Y ellos así lo percibieron. Pero lo que necesitas rescatar es cuál fue tu propia vivencia. Conecta con lo que sentías. Muchas veces el niño, y esto lo vamos a ver la próxima sesión, el niño no tiene palabras para ponerle nombre y quien le pone el nombre son los adultos y el niño lo repite. ¿Cuál fue tu experiencia, tu sensación ante lo que pasaba? Igual en esta etapa de la primaria, ¿cómo fue? ¿Cómo actuaban ellos cuando se frustraban? Ok, pues ya estamos en tiempo. Te invito a que terminándose esta sesión, escribas lo que vayas encontrando y amplíalo hasta la secundaria, estas mismas preguntas. ¿Cómo era mi relación con mamá? ¿Cómo era mi relación con papá? ¿Cómo manejaban ellos su frustración cuando yo no hacía lo que ellos querían? ¿Cómo era la relación entre ellos? Y explora cómo te sentías en el día a día con ellos. ¿Ok? Bueno, pues, oigan, un abrazo. La próxima charla va a ser
cómo fui dejando mi esencia, nos vamos a meter ahí, y cómo fui limitándome. Esa va a ser la siguiente sesión, ¿ok? Les mando un abrazo. Aquí están las redes para que las vayan siguiendo en Facebook, YouTube, Spotify, por si quieren oírlo en audio. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Un abrazo. Chao. Escriban ahí lo que vayan encontrando. Ya no alcanzamos, pero pónganlo por escrito para alcanzarlo a leer, ¿ok? Abrazote. Nos vemos. Bye.